Hola amigos míos, bienvenidos un día más a Villacebuche. Son las 8:30. No hace mucho frío hoy. Dijeron que iban a subir las temperaturas y así ha sido. No es que haga clima de verano, pero se está muy bien. Es día 19 de diciembre, jueves. Y hoy vamos a hacer una faena distinta. Vamos a limpiar de malas hierbas la superficie del suelo de los bonsáis. Y vamos a colocar humus de lombriz, ya que esto es muy importante. El humus de lombriz se debe colocar todo el año, a diferencia de lo que, se cree, que solo se abona en otoño o primavera. Hay que hacer un abonado general con humus de lombriz. Es un abono muy suave, pero que permanece durante todo el año y el árbol, la planta, absorbe lo que necesita. Entonces es importante hacer este ciclo, aparte de hacer los abonados correctos cuando toca primavera, otoño y demás. Así que limpiaremos de malas hierbas, colocaremos el humus de lombriz y también colocaremos un poquito de abono de otoño también. Y así os presento un poco lo que utilizo, los porcentajes de NPK que tiene y demás, ¿de acuerdo? Pues venga amigos, ¡vamos! Bueno, Villacebuche está hecho un completo desastre, pero por lo menos tenemos vía de paso. ¿Qué os digo con esto? Que antes no se podía ni siquiera pasar, pero bueno, por lo menos lo tenemos todo un poco organizado. Y aquí es donde quería presentaros un poquito lo que utilizo. El humus de lombriz. Y aquí ya vienen especificadas las características del producto. El humus de lombriz es una enmienda orgánica que se produce por la transformación de estiércoles naturales por parte de la lombriz roja de California. Es un producto 100% natural que puede ser empleado en agricultura ecológica. Facilita la absorción de elementos, previene de enfermedades tras un trasplante, facilita el enraizamiento, mejorando las características del suelo y acelera el proceso de humificación. Puede ser utilizado para mezclas con sustratos, añadiendo hasta un 50% del producto. Mejora el suelo, añadiendo 150 o 200 gramos por metro cuadrado, etc, etc. Bueno, ya estamos en el jardín. Un completo desastre, repito. Pero es importante hacer las faenas que tocan. Ahora lo imprescindible es quitar las hierbas, aunque he de decir, todo tiene su qué. Las hierbas, cuando tenemos un clima muy frío, protegen también de las heladas. Estos días ha helado bastante por el bajón de temperaturas que hemos tenido. Y la verdad que lo que son las hierbas, pues claro, amortigua mucho. Evitar que se congele lo que es el sustrato. Pero esto no es más negativo que positivo, es decir, no es que sea de alarma, pero hay que quitar toda la hierba. Mirad cómo lo tengo todo. Hay que quitar toda la hierba. Es una pasada lo que me ha salido aquí, para que podamos realizar el abonado correspondiente con humus de lombriz, ¿de acuerdo? Así, quitaremos todo. Quitaremos toda la hierba y pondremos el humus de lombriz. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Bueno amigos, quitaremos toda la hierba. Esto no tiene ningún secreto. Vamos arrancando, eso sí, vigilando no arrancar el sustrato con la mano poco a poco. Luego eso sí, cada uno tendrá su técnica, pero es un tema laborioso donde hay que hacerlo bien, poquito a poco, y aquí tela la faena que hay. O sea que vamos poquito a poco y vamos. Bueno, y es eso, no tiene más secreto. Lo gordo lo sacamos a tirones y luego, si es verdad, pues cuando nos va quedando así, nos van quedando las raicillas sin
clavadas en el sustrato. Hay que sacarla poco a poco, escarbando un poquito, con unas pinzas también. Entonces así la vamos arrancando bien. Es un tema laborioso porque no es solo arrancar la parte gruesa, sino que luego veis, van quedando estas plantitas minúsculas con las raíces y hay que ir arrancando en la medida de lo posible, ¿veis? Siempre vigilando no arrancar mucha tierra, o por lo menos espolvorearla un poco, que es lo que hago yo, para volver a colocar el sustrato en su sitio. Hay mucha humedad, lo cual es positivo, y esta mañana, o sea, esta noche no ha helado. Hace un clima, ya digo, bastante bueno. Los días pasados pegó unas heladas que agárrate. Entonces básicamente es esto, si no tiene más secreto. Hay muchos árboles por aquí para trabajar, o sea, aquí hay bastante faena. Ya veis. Claro, lo he ido dejando. No suelo hacerlo, Suelo mantener bastante limpio Villacebuche de hierbas, pero mirad cómo lo tengo todo. Entonces todo esto hay que quitarlo. Y cuando lo tengamos todo, pues procederemos al abonado con humus de lombriz. Vigilad con la tierra, con el sustrato. Yo lo espolvoreo. Y entonces dejo más la raíz más bien desnuda, porque si no nos quedamos sin sustrato. Empezamos a arrancar y nos quedamos sin sustrato. Luego eso sí, ¿veis? Luego todo esto, las pequeñas puntas que quedan, hay que ir arrancando y, bueno, liberando el sustrato. Ya sabéis que suelo plantar en fibra de coco, turbas negras, más que nada por la cantidad de sustrato que utilizo, ya veis. Y no solo eso, debo explicar también. Planto con lo que más cómodo me veo con mi estilo de trabajo en bonsái. Me explico. Conozco la Akadama, por supuesto. Conozco el Kiryu, conozco Pómice, conozco todos los tipos de sustratos. Pero no me van bien. No me funcionan con el estilo de bonsái que yo hago. Aquí el clima es muy fuerte, muy extremo, tanto frío como calor, vientos muy fuertes. Tengo árboles muy grandes. ¿Qué problema tengo? Tengo el problema de mantener el sustrato húmedo correctamente. Se me reseca mucho. Las macetas que utilizo son enormes y mantener una humedad correcta en toda la maceta es muy complicado. Se me resecan los árboles, ya me ha pasado. Tuve plantado este acebuche en una maceta de cerámica muy bonita con Sakadama y tuve problemas porque se me resecaba mucho el sustrato y el árbol siempre estaba seco. Regar un perímetro tan grande de maceta es complicado, mantener la humedad constante en toda su dimensión. Hablo de mi propia experiencia y de los problemas que yo he tenido. Sí que en macetas más pequeñas y más prácticas me va bien. De hecho he tenido acebuches pequeños en Akadama, Pómice y me ha ido muy bien. Pero en árboles grandes me da problemas.
Y el sustrato de fibra de coco me va muy bien, mantiene la humedad y las condiciones necesarias a toda la longitud de la maceta. Eso es lo que quería explicaros, porque, como repito, cada maestrillo tiene su librillo y no todas las condiciones climáticas son iguales y no todas las personas, cuando hacemos bonsái, tenemos los mismos problemas a la hora de cultivar, porque todo depende mucho del lugar donde lo hagamos, la climatología y todos los efectos naturales que se producen en el ambiente. Por eso, cada uno tiene sus pequeños trucos y hay que entenderlo y respetarlo, porque ni todo es blanco ni todo es negro. Cada persona sabe lo que tiene en su casa y por la experiencia así actúa. Y eso es, yo me adapto como mejor me va en cada situación, con cada árbol. Y nada más. Bueno, sigo quitando el sustrato, ¿veis? Cuando ya tengo la superficie ya más bien despejada, luego tengo el problema de estas raicillas que me corren por dentro. Entonces aquí, bueno, es lo que te digo. Es lo que os digo, hay que retirarlas con suavidad sin arrancar el sustrato en exceso. Pero sí que es todo lo posible sacar toda la raíz, ¿veis? Y espolvorear el sustrato. La verdad que estas raíces son bastante puñeteras. Se mueven muy bien en el sustrato. En este sustrato de fibra de coco y demás. Y bueno, es lo que tiene, todo tiene su inconveniente. Y volviendo al tema de los sustratos, os puedo contar 1000 experiencias y concretamente voy a contar una que fue, bueno, impresionante. Tuve en fibra de coco plantado un Celtis australis que había recuperado del campo y había trabajado en unos años. Concretamente lo tuve enraizando un par de años. Y lo vendí a un amigo. Y por eso quería contar esta anécdota. Cada uno trabaja con los sustratos que mejor le va. Y bien sabe lo que hace. Porque sí, os pueden criticar por utilizar sustratos de este tipo. Pero yo puedo decir, y concretamente con aquella experiencia, que cuando sacamos el Celtis para trasplantarlo ya a una maceta de bonsái, no se me olvidará nunca, y no es la primera vez que me pasa. Sacamos tal cantidad de raíces, o sea, el contenedor de cultivo, que casualmente era una caja de fruta, de estas de plástico, llena de rejillas, que airea muy bien. Bueno, nos costó horrores sacar el árbol de allí, pero es que lo que sacamos fue un bloque completo de raíces apretadísimas, que me acuerdo que cuando mi amigo vio aquello, claro, teníamos que quitarle casi todo, porque había que plantarlo en una maceta más o menos grande de cultivo, pero ya más bien maceta. Le sobraba más de la mitad de... Bueno, 2/3 de la raíz le sobraba. Bueno, cuando vio aquello mi amigo fue curioso porque, o sea, habían tal cantidad de raíces, era tan bestia, tan buen cultivo se hizo, que se quedó bloqueado, no supo qué hacer. O sea, no supo ni por dónde meterle mano. O sea, porque vio no había visto nada igual. Él había trabajado árboles pues más pequeñitos, con macetitas, entonces cuando sacas estos árboles más menudos, pues lo ves un poco más claro, ¿no? Tienes que cortar 4 raíces grandes
o tal y lo ves más claro. Pero cuando salió aquel mazacote, o sea, el chaval se quedó, claro, se quedó bloqueado, no sabía. Entonces ya me eché yo para adelante y con una sierra, ya del tirón, le dije, bueno, aquí no hay más que pensar. O sea, aquí hay tal mogollón que lo primero que hay que hacer es cortar la mitad de la maceta ya, o sea, la mitad de las raíces del sustrato ya del tirón con una sierra. Claro, el chaval se quedó ahí y pegamos un corte allí, arrancamos más de la mitad de raíces y luego si ya empezamos poco a poco a trabajar sobre las raíces que quedaban, cortando las gruesas, abriendo un poquito, limpiando con agua a presión y ya todo fue un poquito viéndose más claramente. Pero aquello fue, vamos, fue bestial lo que salió ahí. Y bueno, eso es un ejemplo para que veáis que cada uno tiene sus truquillos y no un sustrato siempre es lo mejor. Deciros que los sustratos de fibra de coco van muy bien porque son muy esponjosos, mantienen muy bien la humedad y la porosidad y la oxigenación. Entonces, claro, por eso digo que sí, hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho, pero luego no es ni todo del todo blanco ni todo del todo negro. Hay que ir experimentando, hay que ir viendo qué te funciona mejor, porque no todas las casas, no todos los climas son iguales y no todo el mundo trabaja de la misma manera. Yo aquí tengo mucho material, no puedo estar todo el día encima regando 2 y 3 veces al día en verano, no necesito sustratos de otro tipo. Luego también las condiciones climáticas son muy duras y es todo un poquito, bueno, que uno se va adaptando. No todo lo hago en turbas ni fibras de coco. Ya repito, los acebuches medianos pequeños los planto en Acadama pómice. Así que me voy adaptando a las necesidades. Así que así debéis hacer vosotros. Y ya no os doy más la brasa. Seguimos con lo mismo. Vamos quitando todo, ya habéis visto. Lo importante es que vaya quedando de esta manera. Hay que ir arrancando todo. Y bueno, sí, por supuesto, podemos seguir escarbando. Y aquí es donde vemos, ¿veis? Las raíces que van quedando. Entonces luego ya poquito a poco, pues sí podemos hacer esto. Hacemos un barrido general y luego ya nos dedicamos más por entero a todo este detalle. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos. Bueno, ya tenemos el sustrato limpio de hierbas y de paso hemos esponjeado un poco la superficie. Ha sido laborioso, ha sido tedioso, pero imprescindible y necesario. Al quitar las hierbas, esponjoseamos la superficie. Las raíces estaban, digamos, a una altura de 2 dedos y eso implica, pues bueno, quitar todas las raíces y mover un poco la tierra. Entonces hemos conseguido, ¿veis? Sin pasarse escarbando, porque llegamos a las raíces del olivo, aunque hemos encontrado algunas. Estas ya eran de otros trabajos, está seca y la cortaremos. Pero ¿veis? El sustrato suelto, es lo interesante. De acuerdo, que quede esponjeado y eso le ayuda a la oxigenación y al mejor cultivo. Ahora, gracias a esto también, al colocar el humus de lombriz, lo podremos mezclar mejor con la capa superficial de la tierra y así tendremos una mejor absorción. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a colocar el humus de lombriz. Bueno, el humus de lombriz es un sustrato arenoso. Este viene bastante seco por lo que veo. Lo he cogido con esta maceta y bueno, ahí se ve un poquito. Y bueno, es simplemente eso. Vamos colocando el sustrato. Una pequeña capa. 2 dedos y luego mezclamos.
Y así mezclamos con la superficie. Ya se nos queda ya en el interior y mantiene más la humedad, lo absorbe mejor el árbol. Movemos todo bien. Ahí va. Echaremos otra capa y ya daríamos por concluido la operación. Bueno, yo creo que ya sería suficiente. Ahora, como repito, mezclamos bien el humus con el sustrato. Bueno, y básicamente pues tenemos esto. La mezclamos bien, estiramos bien el sustrato y lo dejamos lo mejor posible. Luego, para posteriores riegos, que no nos quede el suelo muy desnivelado. Luego, otra cosa importante, deberíamos regar. Bueno, todo sirve por algo. Al quitar toda la hierba, también observamos cómo está el sustrato, si está seco, si está pelmazado. En este caso estaba muy bien. Estaba pelmazado un poco por la cantidad de raíces de malas hierbas que había, pero la humedad del sustrato era buenísima. Entonces, estamos en una época en que las necesidades del árbol no son muy elevadas, caen heladas y el sustrato está húmedo, se mantiene húmedo por mucho tiempo. Mejor no regar, no regamos. Cuando necesitemos regar lo hacemos, pero ¿para qué? Ahora está bien la tierra, está esponjeada, vemos que la humedad es constante y general en toda la maceta. Lo digo porque algunas veces hay zonas que están más secas que otras y entonces eso es un problema, pero en este caso, en esta fecha, el árbol está estupendo, está bien hidratado, por lo tanto no regaremos hasta nueva orden. ¿Qué voy a hacer ahora? Después de realizar esta operación, colocaremos, como hemos dicho antes, el abono de otoño. Un poquito también, para que veáis también, bueno, cómo utilizo este abono, qué tipo de abono utilizo, los NPK que tiene, etc. ¿De acuerdo? Pues bueno, venga, vamos. Bueno, aquí están los datos del abono en pellets que utilizo para otoño. Nitrógeno 3, o sea, nitrógeno orgánico 2,5%, fósforo 5 y potasio 4. Ya veis que el fósforo y el potasio están más elevados que el nitrógeno, por eso es un abono de otoño. Y bueno, cuando usemos el abono de primavera, pues veremos que el nitrógeno está más elevado para el crecimiento. Así, bueno, ahora os enseñaré qué forma tiene. Es muy cómoda y bueno, es el que utilizo. Mañana no lo sé, pero de momento utilizo este, me va muy bien. Y así os enseño cómo lo realizo. Venga, vamos. Bueno, vamos a colocar un poquito de abono de otoño. Y bueno, ya veréis. Es un estilo pellets, va muy bien. Bueno, es el que utilizo hace tiempo. Y bueno, me encanta porque veis, es un estilo pellet, muy cómodo. Se distribuye muy bien. Es un abono suave. No hay peligro de pasarse como el abono químico, que también lo utilizo en cierta medida, aunque me he llevado varios sustos ya, he aprendido la lección.
Entonces, bueno, utilizo los abonos orgánicos, que bueno, me van bien. Me van bien, no me queman la planta. Y la verdad que son muy cómodos. Bueno, pues ese es un poquito distribuirlo. Un poquito por toda la planta, tampoco. Sí que en otoño he hecho más cantidad, pero ahora de momento, como tenemos la base de humus de lombriz, colocamos un poquito y luego ya para primavera ya abonamos a fondo con abono de crecimiento. Pero ya os digo, siempre el abono humus de lombriz todo el año, siempre, para mantener una nutrición constante y que no nuestras plantas tengan esas deficiencias, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí lo mismo, mezclamos un poquito con el sustrato y ya está. Y así a cada uno de los árboles, ¿de acuerdo? Qué tela, ¿eh? Lo que hay aquí. Bueno, amigos, sin más me despido. Un abrazo para todos, cuidad mucho. Seguimos en Villacebuche. Y aquí un primer plano para que veáis lo que os explicaba del pellet. Que de este grano, así, esta textura, y muy cómodo, ¿veis? Simplemente ya mezclamos. Y ya tenemos el árbol hecho. Ahora hay que ir haciéndolo a todos. Y ya poquito a poco. Bueno, no se ha hablado del árbol. El olivo es precioso, maravilloso. Y bueno, aquí hay otro olivazo. Y demás, que tela lo que hay aquí. Hay que ir trabajándolos todos. Y dejarlo todo impecable. Bueno, amigos, después de 3 mañanitas considerables de trabajo, nos ha quedado unos bonsáis maravillosos. La tierra bien suelta, bien aireada y su mezcla correspondiente, humus de lombriz y el abono de otoño en pellets. Da gusto verlo ya todo así. Hemos limpiado y preparado los grandes, que no eran pocos. Y luego allí al fondo quedan los pequeños, que también se han trabajado. No está todo terminado, ya que veis ahí al fondo, tengo algunas macetas con hierba, pero la inmensa mayoría ya está todo acabado. Incluso los pequeños, repito, ¿veis? En la estantería, bien ordenaditos, he limpiado la estantería y los he trabajado de igual manera. He soltado la tierra y he hecho la mezcla pertinente también. Así que nada, amigos. Sin más me despido ya. Queda muy poco ya por trabajar y arreglar. De todas formas, seguimos en contacto. Cuidaos mucho. Mucha salud para todos. Y felices fiestas. Hasta pronto en Villacebuche.